Buenas noches, bienvenidos. Domingo a las 8:45 es un gusto estar con ustedes para conversar, ya lo sabe usted, sobre los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de esta semana, y mire que no han sido pocos, o sobre los hechos que prevemos que habrán de producirse durante los siguientes días. Claudia Méndez Arriaza con una indumentaria absolutamente veraniega para estos días en que está lloviendo en nuestro país. Nosotros vemos el verano como días soleados, aunque en realidad en el hemisferio norte se ve como días en los que hay sol, pero días también en los que hay lluvia. En términos generales se ve como días de relativo calor. Y nuestras dos compañeras el día de hoy, Pedro, tanto Claudia Méndez como Paola Hurtado, vienen vestidas así como para celebrar el 4 de julio o el 14 de julio, ahora que está más cerca. O el 7 que es San Fermín. Con banderitas en la mano. Yo las veo como ninfas griegas, porque traen el color griego y ninfas griegas, dejémoslo así. Miren, esto no es espontáneo, esto pasa por una selección de la tienda que nos patrocina, y entonces... Lo que es espontáneo es lo tuyo y lo mío. Exactamente. Es algo absolutamente... Pide que a ustedes nadie les pone florecitas. No vamos a traer unas florecitas. Que a nosotros nos toca hacer la mezcla, ¿verdad? Entre puntos y cuadritos, entre cuadritos y rayas. Pero bueno, envidia de bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Vamos a arrancar con la discusión del tema que sin duda ha sido... Miren, es que ha habido mucho esta semana. Sí, ya no se puede decir que nos genera jueves alegres, porque también ha habido lunes alegre. Ha habido de todo, pero arranquemos por el jueves y que sea Paola quien lo presente. Arranquemos con este caso que involucra al yerno del presidente Otto Pérez Molina, el secretario general de la presidencia, Gustavo Martínez, quien por cierto aspiraba a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia hace apenas un añito. Gustavo Martínez fue detenido en el jueves de CICIG, junto con otros integrantes de una estructura que el LMP y la CICIG presentaron como traficadora de influencias, de asociaciones ilícitas, que procuraba favores a través de un cabecilla de esa estructura, que es el señor César Medina Farfán, un polémico personaje del que vamos a hablar, y que de 3 casos que documenta la CICIG y que ya empieza a mostrar desde esta semana de escuchas, la forma en que documentó con escuchas telefónicas, los casos, bueno, se resumen en 3. 1, caso de Jaguar Energy, donde está vinculado el secretario general, una empresa que consigue vía el secretario audiencias inmediatas con el presidente de la República para obtener favores, siempre con la intermediación del señor César Medina Farfán. Pero que logra los favores en el Ministerio de Energía y Minas por medio del viceministro de Energía. Que también fue capturado. Caso número 2, Zetagas, una empresa que por medio de Medina Farfán consigue que el superintendente de Administración Tributaria, Carlos Muñoz, que también está detenido, le rebaje un impuesto aduanero de 5 millones de dólares a 5 millones de quetzales. O sea, solo pagó el 12% de lo que tenía que pagar. Caso número 3. Está el caso de la empresa, a ver qué hace, me confunden un poquito. No, Zetagas es el que acabo de... La detención de Filadelfo Reyes dentro de estos casos. No, el caso del juez Patán. Este juez tenía en su judicatura un caso del 2004 contra Carlos Muñoz por varios delitos. Y Carlos Muñoz, por medio de Medina Farfán, consigue que le desestimen el caso a cambio de darle 2 plazas al juez al quien ya le pidieron un antejuicio. Es una estructura de 3 casos concretos que está documentando el Ministerio Público y que nuevamente toca a un cuadro cercano del presidente de la República, o el cuadro cercano. Yo agregaría ahí Juan de Dios Rodríguez, que también está detenido, que está vinculado en el caso del IX. O sea, 2 exsecretarios directos del presidente. Así es. El exsecretario general y el otro, privado. El exsecretario privado, guardan prisión en este momento. Y por cierto que no son solo funcionarios como el de la SAT que él nombró, son personas que tienen relación cercana con él. Gustavo Martínez era su yerno y el señor Juan de Dios Rodríguez fue su abogado, su fiador, su amigo, alguien de mucha confianza. Bueno, voy a empezar yo. 3 puntos quiero tomar. 1, me recuerda esto la salida no casual del yerno del presidente cuando lo hicieron dimitir. Es decir, ahí ya se sabía algo. Lo digo esto porque a mí me da mucha... Y me da pena, honestamente me da pena. Me da pena porque la situación es penosa. No me da pena porque yo tenga una cierta amistad o... Sí, comparto eso. ¿Verdad? Es penosa. Cuando el presidente... Correcto. Cuando el presidente dice, yo desconocía todo. Bueno, cuando el presidente cesa a su yerno, que es su secretario,
y es su candidato a la Corte Suprema de Justicia y se ve en la obligación de sacarlo, al igual que se ve en la obligación de sacar al ministro de Energía y Mina, el señor Edwin Rodas. Edwin Rodas, lo saca es porque sabe, le dicen, lo presionan, le aconsejan o lo obligan, no sé qué, a sacarlo. Él sabe, porque si no sabe, ¿por qué razón lo saca? Eso es penoso. Lo segundo es que lo que estamos viendo, y luego más adelante comentaremos también los de los diputados de otro partido político, es que, perdón, todo está podrido. Es decir, hay muy pocas cosas que no estén realmente podridas. El Congreso es putefacto, huele a descomposición que apesta. Pero cuando uno se va al ICS, uno se va a las aduanas, a la SAP, a las secretarías de la a la Secretaría de la Presidencia, a empresas formales tradicionales como Zetagar y Jaguar, o empresas, digamos, menos conocidas como los 8 de la línea. Y uno dice, bueno, ¿qué no está podrido? Todo está putrefacto. Y la pregunta es, el señor Medina Farfán fue el que le negoció al señor Portillo las sacadas de millones a Panamá en el avión que el propio presidente Portillo reconoció que se lo prestaba y que, creo que terminó diciendo, y termino concluyendo con esto. De verdad, podemos ir a un proceso electoral próximo con este nivel de podredumbre. ¿Qué nos garantiza a los ciudadanos que podemos llegar a algo mínimamente digno? Esa es la palabra. Nada, me quedo ahí, digno. Nada, pero yo quiero tocar también 3 puntos y me voy a enfocar en algo que comentó Pedro. Resultan 2 empresas y yo creo que el valor de los casos que hemos visto, y quiero citar que no solo este caso que le atañe a Jaguar Energy, a Zetagas, pero también el caso del ICS con PISA, y por cierto que Zetagas y PISA son 2 empresas mexicanas. Lo que estamos viendo acá es el sistema corruptor, porque el sistema corruptor no solo necesita de funcionarios que están en posiciones clave para generar este tipo de favores, pero también de empresas que necesitan este tipo de favores. Veamos el último caso en México, que fue un escándalo a nivel internacional de Walmart, que ha debido ser multada, porque ¿qué es lo que descubren? Para que crezca y se expanda en un territorio como el mexicano, lo tuvo que hacer empastando manos y empastándolas grueso. Creo que el valor, y no con pasta. Y creo que el valor de lo que está destapando CICIG acá es justamente esto. Nos está mostrando ya no nombres, ya no apellidos, aunque es obvio que el yerno del presidente es un nombre grande que genera escándalo, pero nos está develando sistemas. Acá son 2 negocios grandes internacionales que llegan al sistema corruptor, ¿verdad? Llegan a pedir ese tipo de favores para salir avantes. Acá quiero agregar un paréntesis. Me parece que el presidente debe responder una pregunta, y con esto no quiero decir si el presidente debe ser condenado, si el presidente debe ser sentenciado. Considero que cualquier investigador en este momento se debe estar preguntando si Gustavo Martínez generó un encuentro de Jaguar Energy, de X empresa, con el presidente. ¿Qué pasó en esa reunión? ¿A qué convenios llegaron? ¿Hubo acuerdos o desacuerdos? Y esas son preguntas que solo puede responder el señor presidente de la República. Debe hacerlo, porque ahora ya no es el nombramiento de X funcionario, ahora es las reuniones que sostuvo con estos empresarios. Lo segundo que yo quiero decir es que los casos tanto de los diputados, lo que se ha develado en el Congreso, como estos casos que se revelan con empresas privadas, nos está mostrando como dos vías o 2 canales de corrupción desde el Estado. Uno es los grandes negocios. Se acercan empresarios, hombres que saben producir y crear dinero, empresas, compañías, pero la otra es el mediano, ese empleado medio que no va a generar dinero, sino que lo que va a crear son ingresos extra a través de la creación de plazas fantasmas. Hoy me pregunto de qué tamaño debe ser el Estado realmente, porque vengo justamente de tener el fin de semana reuniones en las que me hablan de hay 40 plazas a nombre de quién en el ICS, hay 60 plazas fantasma a nombre de fulano en tal y tal organización. Parece que todas las instituciones se prestaron para eso, y esto tiene que ver con algo que nosotros hemos señalado de acá. El Estado es visto como un botín para hacer negocios con grandes empresarios, pero también los funcionarios de corte medio lo ven como un botín para generarse ingresos extra a través de la creación de plazas fantasma. Yo lo que veo relevante es que, veo al señor César Medina Farfán como el pivote
que funciona en los tres casos, traficando con influencias, sea con el juez para obtener la desestimación del caso que tanto le afectaba al superintendente de administración tributaria, y por el otro lado que es quien le ofrece las plazas también al juez. Por el otro lado, lo veo como pivote también para actuar en beneficio de Jaguar Energy. En concreto, entiendo que lo que buscaban era que el cónsul chino acreditado en Costa Rica no pudiera venir a visitar a los ciudadanos de ese país que se encontraban en unas condiciones francamente penosas, encarcelados en Guatemala. Y entiendo también que él funciona como pivote hacia el ministerio, también hacia la Superintendencia de Administración Tributaria, para reducirle de 5 millones de dólares a 5 millones de quetzales una fianza que tenía que pagar la empresa Zetagas. Lo que veo también es, por supuesto, una mina de oro de parte de este viceministro de Energía y Minas, porque en ese momento no era ministro, sino era viceministro, que estaba ofreciendo favores o ejecutando favores a cambio de pagos que le realizaban. Lo mismo que Gustavo Martínez. Y me parece interesantísimo cómo se llega a descubrir que el secretario general de la presidencia obtenía dividendos o obtenía algunos réditos de la contratación de una supuesta consultoría de comunicación pagada a $20,000 mensuales por medio de una muchacha que entiendo que, según ha explicado el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad, solamente servía de parapeto para que se ofreciera este pago, y luego habría de entregar el dinero a las personas que estaban interesadas, que era el señor Medina Farfán y el señor Gustavo Martínez. Yo pienso que este es un caso de gran trascendencia. Me parece importantísima la labor que está desarrollando la CICIG en Guatemala. Yo creo que no hay quien pueda decir en este momento que es, excepto por supuesto los diputados de líder, pero todo el mundo piensa que es muy valioso lo que está haciendo la CICIG, y también es muy valioso el acompañamiento de la FESI, del Ministerio Público. Déjeme incorporar rápidamente mi opinión. Al presidente le han desbaratado prácticamente su gabinete. Desde la vicepresidenta, que tuvo que dimitir, el secretario privado, que está detenido por el caso de Leaks, pero en el ¿Está caso desaparecido el secretario de la vicepresidenta? y el prófugo, que él también lo conocía, pero se le ha hecho pozoles su equipo, y ya lo habíamos planteado, ahora está más solo. Pero en el caso de Gustavo Martínez, específicamente, es el único en el que él no puede ligarse como lo ha hecho con todos, donde él dice: yo los había nombrado, ellos eran independientes, son independencias autónomas. Que consiguiera audiencias para Jaguar Energy en menos de 24 horas, y que la CICIG ya le documentó $120,000 de pago de soborno, que Carlos Muñoz en su apartamento repartía el dinero. Los diplomas. Los diplomas. A ver, a los graduandos. ¿Qué mandatario de la República permite que su yerno y secretario le diga: me atiendes a estos mañana? ¿De qué hablaron en la reunión? Señores, es que pensar que el presidente, o que no sabía que Gustavo le facilitaban ese tipo de sobornos, o que el presidente propio no se benefició, señores, de esas audiencias y esos favores, yo pienso que aquí es importante revisar, no estoy especulando, históricamente pero estoy diciendo, ese ha sido el papel de los secretarios. Cada vez están cercando más al presidente, y resulta ineludible pensar que el presidente está limpio ante tanta podredumbre. Ese era el candidato del presidente a la Corte Suprema de Justicia. Él era. Ahora y se le llamó además como el primer candidato a la presidencia del organismo judicial. Correcto. Ahora extrapola tú el resto de candidatos a magistraturas de una manera porcentualmente baja, propuestos por otros en las mismas condiciones. Y esto evidentemente lo que creo que todo el mundo está convencido es que no es el único candidato, el del presidente, que resulta ser un delincuente. No, pero eso ya lo dijo Claudia Escobar. 10% nada más. Eso lo dijo Claudia Escobar. Solo 10. Que quiso detener el nombramiento. Y dijo: momento, el nombramiento de estos jueces y magistrados no Pero no el de estos, como dice Juan Luis. No, el tema es que esto no es el Partido Patriota. Con el Partido Patriota... solo el Partido correcto. Patriota. Ha habido un comisionado, porque hay que decir otra cosa. Aquí ha habido dos comisionados que podían haber hecho esto en cualquier gobierno y no lo han hecho. Y en eso hay que aplaudir la valentía del señor Velázquez y el acompañamiento, como te ha dicho, de la Fiscalía. Y la cobardía de Francisco Dalanese, que en tanto y del señor Castresana, que lo podían haber hecho y no lo hicieron. Miren, ahí nos podemos meter en una discusión reinteresante. Pero ustedes me desviaron de mi tema. El punto es,
por ¿Qué vas a qué defender no a los- renuncia el presidente. No hay ninguna razón para que la ciudadanía Pero da igual, crea aunque que ella renuncie, está ¿qué arreglamos, libre. Paula? El presidente es insostenible. Ok, pero ¿qué arreglamos? No es la persona No, que pero es que tiene... no, Aquí está la puede estar discusión ahí, de pero- renuncia o no renuncia. Vamos vergüenza, a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco.